En una ciudad de Turquía, un perro callejero pasaba mucho tiempo mirando una alcantarilla. Cuando una joven se acercó a ver, se espantó y llamó a las autoridades. En muchas ciudades es habitual que los perros callejeros anden por las calles. Este perro paseaba todos los días por el barrio, buscando comida. Una joven llamada Anne estaba en la carnicería, haciendo sus compras. Cuando salió, se encontró con este perro. Se notaba que necesitaba comer. Estaba flaco, y sus costillas eran visibles bajo su pelaje sucio y enmarañado. Anne sintió una punzada de compasión al ver al perro en ese estado. Volvió a la carnicería y compró algunos recortes y huesos de desecho para darle al can. El perro olfateó la comida, y tomándola en su hocico se alejó en lugar de comerla allí. Anne se sorprendió un poco por esa actitud, esperando que el animal devorara los restos con avidez. Pero en lugar de eso, el perro se marchó rápidamente, como si tuviera una misión urgente. ¿A dónde iría el perro a comer? Al día siguiente, Anne estaba haciendo las compras diarias cuando volvió a encontrarse con el perro. Esta vez, el animal parecía aún más ansioso, como si la estuviera esperando. Anne sintió una mezcla de curiosidad y compasión al ver al perro nuevamente. Decidió entrar en la tienda y comprar algunas salchichas. Con las salchichas en la mano, se acercó al perro, que la miraba con ojos brillantes y expectantes. Anne se agachó y le ofreció las salchichas. El perro las olfateó con detenimiento, sus fosas nasales dilatándose mientras reconocía el aroma. Luego, con un movimiento rápido pero cuidadoso, tomó las salchichas con el hocico. Sin perder tiempo, el perro giró y corrió en la misma dirección que el día anterior. Anne, desconcertada por su comportamiento repetitivo, decidió seguirlo a una distancia prudente. Observó cómo el perro recorría calles y esquinas, siempre con la misma determinación en su andar. Cada paso que daba el perro aumentaba la curiosidad de Anne. ¿Qué podía estar haciendo con la comida? ¿Por qué no la comía inmediatamente? Mientras lo seguía, su mente buscaba respuestas, pero ninguna parecía encajar del todo. La escena se repetía como un ritual misterioso que Anne no lograba comprender, pero se le hacía tarde y no podía seguirlo hasta donde iba el can. Al día siguiente, Anne trajo algunos alimentos y estaba decidida a descubrir a dónde se dirigía el perro. Como de costumbre, tomó los alimentos y giró, siguiendo una dirección determinada. Anne lo seguía de cerca. Finalmente, el perro llegó hasta una alcantarilla y se detuvo allí, dejando la comida en el suelo antes de emitir un suave gemido, y Anne se detuvo. La intriga crecía dentro de ella, pero aún no se atrevía a acercarse más. El comportamiento del perro era un enigma que la mantenía en vilo, deseando descubrir qué era lo que motivaba a aquel animal a actuar de esa manera. El can comió la mitad de la comida y el resto lo arrojó dentro de la alcantarilla. Con mucha curiosidad y con cautela, la joven se acercó a la alcantarilla y lo que vio le heló la sangre. Rápidamente sacó su teléfono y llamó a las autoridades. Un par de horas después, llegaron algunos bomberos y Anne les explicó que el perro todos los días se quedaba al lado de esa alcantarilla y cuando ella se asomó a ver, se encontró con algo que la sorprendió. Los bomberos trajeron sus herramientas y se pusieron a trabajar apresuradamente. El perro se mantenía cerca de la alcantarilla, se acercaba y se alejaba nerviosamente, sin poder contener su agitación. Anne se mantenía erguida, al lado de la alcantarilla que el perro visitaba a diario y que vigilaba con tanto cuidado. La tensión en el ambiente era palpable, y los vecinos comenzaban a reunirse alrededor, atraídos por la actividad inusual. Los bomberos, con movimientos precisos y coordinados, lograron retirar la pesada tapa de la alcantarilla. Uno de ellos, equipado con una linterna y un arnés de seguridad, se introdujo en la oscuridad del desagüe. El perro observaba cada movimiento con una mezcla de esperanza y ansiedad, sus ojos fijos en la abertura recién descubierta. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Desde el interior de la alcantarilla se escuchaban ruidos de movimiento y murmullos apagados. Finalmente, el bombero emergió a la superficie y en sus manos llevaba un pequeño gatito, asustado pero vivo. El bombero lo sostuvo con cuidado y lo entregó a su compañero, quien lo envolvió en una manta para darle calor. El bombero volvió a entrar varias veces, cada vez con la misma determinación y cuidado. La tensión en el ambiente aumentaba con cada descenso, mientras los espectadores contenían la respiración. Anne observaba con el corazón en un puño, incapaz de apartar la vista de la alcantarilla. Al final, después de varios descensos y ascensos, el bombero emergió por última vez,
llevando en sus brazos un total de 5 gatitos, todos ellos asustados pero vivos. Los pequeños felinos se aferraban a él, temblando ligeramente, mientras eran entregados uno a los otros bomberos que esperaban en la superficie. El perro, que había estado vigilando nerviosamente cada movimiento, se acercó a los gatitos con evidente alivio. Los olfateó cuidadosamente, asegurándose de que estaban bien. Los bomberos y los vecinos observaron con asombro y admiración cómo el perro mostraba un instinto protector hacia los pequeños animales. Anne no podía creer lo que veía. El perro, que aparentemente había estado cuidando y alimentando a los gatitos atrapados dentro de la alcantarilla, se había convertido en su guardián y salvador. La escena era conmovedora y llena de esperanza, un testimonio del inesperado vínculo entre diferentes especies. La joven, aún impresionada por lo sucedido, se acercó a los especialistas y les preguntó cómo podrían haber llegado allí los pequeños gatitos. Los bomberos y rescatistas, con expresiones serias y compasivas, le respondieron que posiblemente durante una fuerte lluvia, los cachorros fueron arrastrados hasta ese lugar. La corriente de agua los habría separado de su madre, dejándolos atrapados y vulnerables en la alcantarilla. Sin embargo, en medio de su desgracia, los gatitos tuvieron la fortuna de ser encontrados por el perro. Los especialistas explicaron que el perro, actuando por puro instinto y bondad, había decidido cuidarlos con esmero. Cada día, se había encargado de llevarles comida, asegurándose de que no les faltara nada para sobrevivir. Anne escuchaba atentamente, asimilando la magnitud del acto heroico del perro. La historia de cómo un animal había mostrado tal nivel de compasión y dedicación hacia otros seres vivos la conmovió profundamente. Los bomberos continuaron describiendo cómo era probable que el perro hubiera encontrado a los gatitos poco después de la tormenta, y desde entonces había hecho de su misión personal protegerlos y alimentarlos. La joven no podía evitar sentir una profunda admiración y gratitud hacia el perro, cuyo instinto protector había salvado a los indefensos gatitos. La escena que tenía ante sus ojos era una poderosa lección sobre la empatía y el cuidado desinteresado, un recordatorio de que la bondad puede encontrarse en los lugares más inesperados. Inmediatamente, Anne decidió que se llevaría a los gatitos a su casa y cuidaría de ellos hasta que estuvieran listos para encontrarles un hogar permanente. Los bomberos, conmovidos por su decisión y confiando en su capacidad para cuidar de los pequeños, aceptaron y se los entregaron con una sonrisa de aprobación. Antes de irse, Anne se volvió y llamó al perro. «Ven, Benny, es hora de ir a casa». El perro, al escuchar su voz, se acercó alegremente, moviendo la cola con entusiasmo. Una vez en casa, Anne se dedicó con esmero a cuidar de los gatitos. Les proporcionó un lugar cálido y seguro donde pudieran recuperarse del tiempo pasado en la alcantarilla. Les daba de comer, jugaba con ellos y les brindaba todo el amor y atención que necesitaban. Con el paso de las semanas, los gatitos fueron ganando fuerza y confianza, transformándose en pequeños felinos juguetones y llenos de vida. Cuando estuvieron listos para ir a sus nuevas casas, Anne encontró familias amorosas para 4 de ellos. Cada despedida fue agridulce, pero sabía que estaba haciendo lo mejor para los gatitos. Sin embargo, había uno en particular del que no pudo separarse. Le había tomado mucho cariño y decidió quedárselo. Lo llamó Fox, por su pelaje rojizo y su espíritu vivaz. Además de Fox, Anne también adoptó a Benny, el perro que había mostrado un corazón tan grande al cuidar de los gatitos. Benny, por fin, tuvo un hogar propio donde era amado y valorado. Anne se había enamorado del cariñoso peludo que protegió con tanto amor a los gatitos. Desde ese momento, Benny y Fox, junto con Anne, formaron una familia donde los 3 se querían y protegían mutuamente. La historia de cómo se encontraron y unieron sus vidas era verdaderamente encantadora y llena de esperanza. ¿Qué hubieras hecho tú en la situación de Anne? Te leo en la caja de comentarios. Gracias por mirar hasta el final. No olvides suscribirte al canal. Que tengas un gran día.